Hola niños, vamos a seguir trabajando con historia y vamos a continuar con el tema con el que ya nos empezamos a introducir desde el día de ayer, que es acerca de las civilizaciones mesoamericanas, aquellas culturas que nacieron y que habitaron a lo largo del territorio que conocemos como Mesoamérica. Bien, aparte de que conocimos cuáles fueron las áreas mesoamericanas que se identificaron en ese territorio de Mesoamérica, que ya saben que son 6, también aprendimos que el periodo para estudiar cada una de estas culturas de Mesoamérica se dividen en 3: periodo preclásico, periodo clásico y periodo posclásico. El periodo clásico es el primero del cual vamos a estudiar, aquel periodo que duró más tiempo. Aquí ustedes ya saben que la cultura que nació en este periodo, la cultura que se originó durante este periodo llamado preclásico, fue la cultura olmeca. Vamos a conocer algunas de las características de los habitantes a los que se les considera como olmecas. Y es que aprender de los olmecas nos llevaría muchísimo tiempo. En realidad es bastante lo que se conoce acerca de esta cultura. Hay muchas investigaciones en las cuales se nos habla del estilo de vida de los olmecas. Sin embargo, pues en esta ocasión vamos a hacerlo de una manera resumida, tratando de aportar lo más relevante e importante que identifica a esta cultura olmeca. Pues bien, ubicación temporal. ¿En qué tiempo surgió esta cultura olmeca? Bueno, de acuerdo a las investigaciones, se piensa que cuando la cultura olmeca alcanzó su mayor esplendor fue durante los años de 1200 a.C. hasta el 400 a.C. aproximadamente. Esto es lo que se piensa que es el tiempo en el que estuvo en esplendor esta cultura olmeca. Además, se ha logrado identificar el lugar en donde habitaron. Fue al sureste de lo que actualmente conocemos como Veracruz y al oeste de Tabasco. Estuvieron sobre la costa del Golfo de México. Esta parte es en donde se conoce que estuvieron ubicados. Ahora, ¿quiénes son los olmecas? Los olmecas son considerados como la cultura madre. Eso lo deben tener muy en claro, no lo vayan a olvidar. La olmeca es considerada como la cultura madre. ¿Por qué la cultura madre? Pues es que miren, se le considera la cultura madre porque esta civilización es la más antigua, pero a la vez influyente del periodo preclásico. ¿Por qué es influyente? Es que aportaron muchísimas cosas. Fueron los primeros que construyeron grandes centros ceremoniales, los primeros que desarrollaron una forma diferente de comunicarse al habla, desarrollaron la escritura, elaboraron el primer calendario. Además, esculpieron cabezas monumentales, jugaron el juego de pelota. Ese juego de pelota es muy interesante conocer acerca de las características que tenía este juego de pelota. También utilizaban madera y barro para hacer vasijas, figurillas, etc. Perfeccionaron lo que es la escultura. Esta civilización olmeca, conocida como cultura madre. También fueron los primeros petroleros. ¿Por qué primeros petroleros? Es que los olmecas son conocidos como los primeros petroleros en México porque usaron el chapopote. ¿Sí saben qué es el chapopote, no? Ese petróleo crudo quemado que normalmente el día de hoy se utiliza para pavimentar calles. Bueno, ellos dicen que lo ocupaban para recubrir caminos. Desde ese tiempo se ocupaba el chapopote para recubrir caminos y además lo ocupaban también para sellar sus canoas. Y así, al sellar sus canoas, evitaban que se filtrara el agua. Además, pues también le dieron otros usos
zapote. Por eso también se les conoce como los primeros petroleros. Grandes ciudades olmecas. Se conocen que los olmecas construyeron 3 grandes ciudades. ¿Cuáles son esas 3 grandes ciudades? Está la San Lorenzo, está la de la Venta y está la de los 3 zapotes. Y cada una de estas construcciones se demuestra la capacidad que los olmecas tenían para la construcción y la astronomía, ya que todo iba de acuerdo con sus conocimientos de los astros. Estas son las 3 ciudades, las 3 ciudades: San Lorenzo, que se encuentra en Minatitlán, Veracruz; La Venta, que se encuentra en Huimanguillo, Tabasco; y 3 Zapotes, que se encuentra en Santiago Tuxtla, Veracruz. Ahí todavía se puede ir a reconocer estos grandes edificios que construyeron los olmecas, e identificar que todo lo que construyeron, todos los edificios que construyeron, tenían un sentido en la dirección a la que miraban. Todo estaba relacionado con los astros. Está muy interesante aquellos conocimientos que tenían estos olmecas. Organización social. Ya estaban organizados como sociedad. Ya había gobernantes en la sociedad olmeca. La sociedad se dividía en grupos. Estaba formado por gobernantes, sacerdotes. Luego estaban los jugadores de pelota, alfareros, escultores, pintores, agricultores, entre otros. Ya había organización social, ya estaban divididos en grupos en ese tiempo los olmecas. Y bueno, hablando de elementos con los que se pueden identificar a los olmecas, podemos hablar de 3: la piedra del sol, el primer calendario de la cultura mesoamericana llamada olmeca. A partir de los olmecas, las demás culturas mesoamericanas también empezaron a elaborar sus propios calendarios, pero pues basado en la idea que los olmecas pusieron. Tiene una función. Este calendario estaba relacionado con los astros y les mostraba a los olmecas cuál era el tiempo fértil para poder hacer sus cosechas, para poder sembrar. Tenían, a partir de aquí, de este calendario, sabían cuándo sembrar. Cabezas olmecas. Aquí se muestra la gran habilidad de escultura que tenían los olmecas. Se han encontrado 17 cabezas olmecas y se piensa que estas cabezas olmecas representan el rostro de los gobernantes importantes que tuvieron en ese tiempo. Y también está como algo importante, algo que identifica a los olmecas, el niño jaguar. Y es que lo que los olmecas tenían con relación al jaguar era algo interesante. Consideraban al jaguar como algo grande y veían al jaguar como, algo religioso para ellos, era muy importante para ellos. Pues bueno, pues esto creo que ha sido interesante lo que les he podido comentar, un poco general, sí, pero ya van conociendo acerca de las características que tuvieron aquellos hombres que se les conoció como olmecas, cultura olmeca.